Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 29 de marzo. Usted nos ve por Next, Canal 21. Nos escucha por KW Continente. Un día en el que, como acaban de escuchar, se mantiene el subsidio en 3.25 para la gasolina de 95 hasta el 22 de abril. Sabían que vencía este próximo sábado. Y hasta la gasolina de 91 de 95 hasta el 31 de mayo. Así que, pues, como dijo José Luis hace un momento, a tener cuidado con esa diferencia. Ya está funcionando la línea 2 del metro, todo en un día en que Panamá vence a Costa Rica y ya está pues, en el Final Four del Nation Leagues. Un día en el que pues, también hay que resaltar pues, en el plano nacional esas dos muertes en la unión de Azuero, allá en Chepo. En el mundo, el trágico final... Fue un asesinato. ¿Eh? Fueron asesinatos, sí, fueron asesinados. Este trágico final de estos 40 inmigrantes en un centro del norte de Sinaloa. Todo en un día también en el que pues parece que ahora son los indígenas los que están pidiendo la renuncia del presidente Lazo y Estados Unidos consternado con esa nueva masacre que acaba con 3 adultos y con 3 niños en Nashville, Tennessee. 405 y 1 decenas sugeridas para el sorteo de hoy, miércoles 29 de marzo. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Miércoles 29 de marzo. Este viernes termina el mes de marzo. Un mes largo. Un mes largo, ¿eh? 31 días. Para entrar nosotros la semana siguiente en la Semana Santa. Movimiento, gran movilización nacional y muchas cosas que van a pasar. Pero una cosa importante pasó ayer, la inauguración de Expo Comer en el día de ayer, donde se van a hacer transacciones millonarias y demuestra el vigor de la economía panameña y del sector privado nacional y el aporte que hacen nuestros trabajadores que producen junto con el capital. Ahora usted pregunta por qué yo estoy hablando del capital y del trabajo. Creo que es un evento importantísimo. Muy importante. Y expresa esa capacidad de la economía panameña. Mientras en otros países, en nuestra región, ahora se lo cuento, mire lo que está pasando. Pero quiero señalarle, Fernando, dos cosas importantes. Ayer, como ustedes se dieron cuenta, tuvimos un día extremadamente lleno de información para ustedes. Tuvimos alta representación de los responsables de políticas importantes. Uno de ellos tiene que ver con la Caja del Seguro Social. Voy a dividirlo en varios temas de lo que habló el director de la Caja del Seguro Social. Quiero hoy, Fernando, referirme al tema de la hemodiálisis, sobre todo porque hubo ayer una gente en las calles. Recuerde que el programa de hemodiálisis, de lo que se trata es de una licitación, Fernando, que va a producir 6 nuevas unidades de las 16 que ya existen, para llevarla a 18, con la capacidad de atender a 3.000 personas de las 2.200 que se atienden actualmente. Ese proceso de licitación incluye la diseño, construcción por los próximos años de 6 unidades más y los kits correspondientes. Actualmente, ese servicio lo prestan algunas empresas que anualmente cuestan $80 millones y que en 5 años costarían 400 millones. Esta licitación por los 5 años es por 180 millones de dólares. Entonces eso es lo que está en discusión. Hay empresas que cuestan mucho a la caja y que se niegan a... O sea, que ganan mucho con la caja más bien. Sí, ganan demasiado. Entonces, creo que esta licitación lo que hace es que mejora el servicio, lo extiende, lo hace más barato. Y tengo información de que están empujando manifestaciones. Yo entiendo claramente el problema de la hemodiálisis, porque son pacientes que no pueden estar esperando. Y creo que el esfuerzo que se está haciendo es el camino correcto. Y atender a los que están ahora mismo con lo que hay y mejorar el servicio. Hacia allá es que debe apuntar esto. Esto es una cosa importante que usted lo tenga en la mente, sobre todo los pacientes. Lo que se trata de un proceso de dotar a la Caja del Seguro Social, así como está la ciudad de la salud, con
nosotros los que estamos jubilados podemos tener acceso a una tecnología de alto nivel sin tener, porque no tenemos la plata para irnos ni a Houston ni a ningún lado, tenemos que tenernos aquí, pues. Entonces creo que ese es un esfuerzo que hay que entenderlo. Después le voy a hablar de otros temas. Pero también ayer tuvimos aquí al ministro Alfaro, que hizo una intervención, Fernando, precisa, muy buena, de una retroalimentación hacia nosotros que lo vemos cuando pasan estos funcionarios y vemos la retroalimentación. Creo que el ministro fue preciso en lo que dijo con gran conocimiento del proceso. Sin embargo, ayer mismo, en el periódico La Prensa, Fernando, se publicó un artículo de Rodrigo Noriega. Es un artículo, yo siempre a usted le he hablado de este muchacho, Rodrigo Noriega, que es abogado. Y siempre pensé que él redactaba bien. Hasta que ayer, al leer esto, a mí me cuesta leer cosas que estén mal redactadas. Y me cuesta leer cosas que están mal intencionadas. Fíjense este artículo que se llama Radiografía del nuevo contrato minero. Tiene un primer parrafito que le doy el beneficio de la duda. No creo que haya sido redactado por el que hizo el artículo. Pero fíjense el artículo comienza así. El documento contiene la posición de motivos encabezados contractual, los 20 secciones y 5 anexos que la acompañan. Se evidencia que la posición del Estado sigue siendo la más débil. De señor Rayo, la más débil. Ya ahora, Rodrigo Noriega escribiendo, dice él, bueno, no sé si ese primer párrafo lo escribió, pero toda la intervención de él lleva como 6 o 7 repeticiones, ¿no?, de la debilidad. No sé si se sentía la mano débil, porque creo que si yo hubiera calificado esta repetición, dicha en el principio y repetida a lo largo, fíjense que dice que el contrato tiene 62, dice Noriega, y demuestra en el continuo se evidencia que la posición del Estado panameño sigue siendo de la parte más débil. Hay como 7 veces, si usted lee la palabra debilidad y la palabra aparece repetida. Parece que Rodrigo no encontró un sinónimo de expresar eso. Pero al leerlo, Fernando, me di cuenta que él o no había leído el contrato o en lectura comprensiva le pondría una F. Una F. Porque el análisis que hizo está tan apresurado que dice cosas que no están en el contrato. 2 ejemplos nada más. Cuando habla de la duración y la extensión, dice, pero no son 20 años, son 40. Y no son 40 porque son más. Si él lee perfectamente bien, se dará cuenta que la redacción con respecto a la extensión está claramente especificada. Claramente especificada. Pero el copón de ese artículo tiene que ver con el desconocimiento de quien lo escribió, que en este caso es el señor Noriega, con respecto a la economía y la finanza. Fíjense lo que él dice. En el mejor estilo del socialismo siglo XXI, de destruir, no entendiendo el sistema capitalista. El sistema capitalista, ¿qué hacen las empresas, Fernando? Tienen que tener beneficios. Y si yo soy parte de este proceso concesionado, yo soy el Estado, no lo soy, pues, pero si yo soy el Estado, yo recibo ingresos en función de que la empresa recibe ingresos. Si no recibe ingresos, ¿qué ingresos va a tener, señor Noriega? ¿Cuál? Entonces él dice que los 375, si la empresa, el cobre se cae y quiebra, no hay ingresos. Bueno, no tiene, y la empresa no va a tener nosotros. ¿No le parece? Si usted estudia desde la época de Adam Smith, David Ricardo, todos los economistas del mundo, el mundo gira entre la variante del capital y el trabajo. En perfecta armonía, el debate. Pero cuando él habla de esto, me da la impresión muy clara de que él no conoce de las grandes corridas que se hicieron. Y esto que él habla de la debilidad del Estado, es una falta de respeto a los profesionales panameños, que de parte del gobierno, con alta calidad técnica, probablemente mejor que él, manejaron este tema, sin duda alguna. Financistas panameños, especialistas en derecho, gente de talla legal, mejor que él, bregaron por Panamá y además contábamos con una de las asesorías mundiales más grandes y de mejor calificada del mundo, Panamá. La compañía también tenía un formidable equipo de abogados panameños
formidable equipo de analistas financieros y formidables abogados internacionales. Señor Noriega, yo no sé usted de qué está hablando. Allí se concentraba un talento extraordinario y más alto, mejor que usted y yo juntos, de la luna ida y vuelta. Entonces su lectura y su interpretación es una interpretación amañada, es una interpretación malintencionada o en el mejor de los casos, es una interpretación que me demuestra a mí que usted no se leyó ese contrato. Y si lo leyó, no lo entendió. No lo entendió. No lo entendió. En la prisa por escribir y desvirtuar lo que el gobierno hizo, déjeme darle una premisa. Este es el contrato de concesión mejor en la historia de la República de Panamá. Lo invito a que mide el contrato de cualquiera y vea el contrato y lo compare. Dice que Panamá tuvo debilidad. ¿De dónde sacó eso? Panamá se lleva de la mesa con el contrato viejo, entre todos, unos 60 millones. Panamá se lleva 10 veces más de ingresos. ¿Qué debilidad demostró Panamá? Pero además ignora el señor cómo operan las regalías y cómo opera el precio del cobre. Todos los cálculos de ese contrato se hicieron sobre 3.59 la libra de cobre. Hoy está a 4.07. Casi 4.08. Y en perspectiva de ganar. Va a estar a 4.50, 5, probablemente termine el quinquenio próximo en $6. Y estas regalías de 13, 14, 15, 16, señor Noriega, son las más altas de América Latina. Ya yo quisiera tener un equipo así de débil al lado mío. Hay que ser respetuoso de la gente, señor Noriega. Yo entiendo su posición. Lo que no entiendo es por qué tiene que estar faltando el respeto a los demás. El argumento vale por su peso, no por su prejuicio. Quítele todo usted, el prejuicio, estimado televidente y escucha, a ese artículo y entonces no queda nada. Pero yo le propongo que se lea el contrato. Probablemente usted tenga mejor capacidad sin duda, porque no estará lleno de prejuicio. Mire lo que está ahí. Este contrato garantiza, Fernando, la creación de los sindicatos. Yo no sé si el señor Noriega conoce la historia de la explotación minera en África. Sí. Allá no hay sindicalización. Acá el gobierno negoció todo eso. Pero bueno, no me voy a detener más en eso. Vamos al plano internacional. Mire lo que está pasando en nuestra América. En primer lugar, México. Fernando, ese terrible incidente en la que primero el presidente López Obrador ayer en la mañana cualificó esto en una forma errónea al decir que esto era producto de un incendio, y en el día conocimos de un video ayer en la que se veían a los guardias cerrando con candado a las personas migrantes y se quemaron. El canciller y probablemente candidato presidencial del señor López Obrador ayer se decía que había gente detenida, pero no indicó qué. No dijo ni quién. Porque ahí la última palabra, si no la dice el Obrador, la dice el canciller Ebrard. Este incidente provocó la muerte de entre 38 y 40, más hacia 38 que hacia 40, y ha escandalizado a México. Y ha puesto el problema de la migración en su nivel más cruel. Una cantidad de 20 guatemaltecos, venezolanos, y la forma en que se estaba peleando un grupo de venezolanos con los maltratos que se estaba dando ahí revela el nivel de desprecio que esas autoridades de ahí de migración tenían con los migrantes, que no están migrando porque quieren, sino porque no hay opciones. Sobre todo que pasa esto en México, que ha sido en el este que momento más se ha quejado de la es una noticia que le estamos dando seguimiento. Preste la atención a esto. Otra noticia importante fue el brutal asesinato allá en Nashville, Tennessee, de una transgénero que mata a 3 niños de 9 años y a la principal, la directora, bueno, la principal idiota, está traduciendo, tirándome de vivo, me parezco a Noriega, el escritor al director, gracias Fernando, a la directora y a 2 más, todos de 50 años, 6 muertos más la transgénero que murió
La respuesta de la policía fue de casi 3 minutos, ya estaban en la escuela. Covenant. Esta es una escuela privada. Sí. Y pone de manifiesto, esta es la masacre número 131 del año 2023, de la epidemia que está golpeando a los Estados Unidos. Brutal. Nos llevó de consternación lo que estaba ocurriendo, igual que en Ecuador, el deslave en Al-Suri, en los Andes ecuatorianos, un deslave que produjo la muerte de decenas de personas, porque los que están enterrados allí no se van a hacer. Ocurrió eso en Ecuador, y en Ecuador ocurre problemas de la naturaleza, de esta naturaleza, de esta magnitud, pero además de eso, se incrementa el riesgo país político por el posible llamamiento a juicio del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, que ya la Corte Suprema de Justicia, anoche se rumoraba que el fallo iba a salir anoche, no tenemos información de que haya salido, entiendo que va a salir hoy, y que podría llamar al presidente a juicio. La Corte no se pronuncia sobre el contenido, sino por la forma, porque solo puede ser juzgado por la Asamblea del presidente de Ecuador. ¿Qué alternativas tiene el presidente Lasso? Bueno, tiene, de acuerdo al artículo 247 o 248, no recuerdo bien, de la Constitución ecuatoriana, la posibilidad de llamar a hacer uso de lo que se conoce en la Constitución como la muerte cruzada. Es decir, el presidente cierra el Congreso, llama a elecciones y él tiene que renunciar antes de un año. Entonces hay un proceso electoral. Es probable que esto sea lo que usa, es probable que el presidente vaya a juicio. La Fuerza Armada se quiere convertir en fuerza deliberativa, deliberante. Bueno, prohibido en la Constitución. Los generales que está en peligro la democracia. Bueno, la democracia en Ecuador está en peligro hace rato. Y el presidente Guillermo Lasso se encuentra en el borde. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Una caída total de los bonos en dólares americanos, de valor de ellos, igual que está pasando en Bolivia, en donde la irresponsabilidad financiera llevó el déficit corriente a casi 2,5%, 13 a 14%. Entonces, es un gobierno acosado por las deudas y ahora tiene que importar más carburantes que lo que exportaba, atrapado en una guerra interna, y no da pie con bola en el manejo de eso. Es Ecuador, Bolivia y en Perú. La presidenta Dina Boluarte ahora es acusado por la Fiscalía e investigada por la misma suerte por la que se llevaron al señor Pedro Castillo. Entonces, como consecuencia, si él fue puesto preso y destituido, esta va a ser destituida. No veo ninguna. Pero además, el problema es que la ventaja que tiene la señora presidenta actual es que la Asamblea también está bajo investigación. Entonces, el sistema está colapsado. Con la teoría del señor Ugaz, caiga que caiga, bueno, ahí está Perú. Ahí está Perú. De rodillas. Mire esta turbulencia de nuestra América. Los socialistas del siglo XXI. En Colombia, el presidente izquierdista Petro ayer hace un anuncio inusitado, que él llama a una conferencia mundial para el caso de Venezuela en Colombia. Y lo que no entendí yo, y no hay respuesta todavía de Petro, es que si esto sustituye las negociaciones en México, claro, o esto es una nueva negociación para salvar al señor Maduro, o darle más tiempo. o buscar un mecanismo de intervención en el momento en que en Venezuela la corrupción está a punto de llevarse al señor Maduro. Está implosionando el país. Ayer, el fiscal Derek William Saab, ¿te recuerdan de Saab? William Bien. Saab. Él, familia del señor Alex Saab, testaferro del señor presidente de Venezuela, Maduro, en todos los negocios. El señor está preso, Alex Saab está preso. Y se acuerda que le dieron unas credenciales para ser negociador. Maduro hizo lo que sea para sacarlo. Y ayer amenazó que si no le devolvían la plata, no había negociación. Y de pronto se sale el señor Petro con esta propuesta. Ayer, la Fiscalía allana la casa de Álvaro Pulido, que es un comerciante colombiano. Y además de gente llegada a SAP. Y lo que significa que la investigación le está comiendo los dedos del pie al señor Maduro. La corrupción de PDVSA, que si usted mira lo que se han robado, sean 5, 3 mil millones, 21 mil millones, eso es
increíblemente menor que la destrucción de una empresa de PDVSA que valía en el año 99 $150.000 millones al precio del petróleo de $15. Usted sabe lo que han destruido esos muchachos, estos caballeros. Estos caballeros. Que se han robado cualquier cantidad de dinero. Entonces, ese es el ambiente que estamos viviendo en Sudamérica. En el momento en que, mientras ustedes y yo estamos hablando aquí, la presidenta de Taiwán, la señora presidenta de Taiwán, ¿cómo es que se llama, Fernando? ¿Usted lo tiene por ahí? No. Bueno, la señora presidenta de Taiwán está viajando. Yo lo voy a apuntar por aquí, Taiwán, sí, ella se llama Kita. La presidenta Tsai Ing-wen, perdone, nosotros apuntamos los nombres, está viajando de Taiwán a Nueva York para de Nueva York viajar, que ese es un viaje, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de viajar, usted viaja de Hong Kong vía Nueva York y después viaja a América Latina. Ella va a viajar a Belice y a Guatemala para cerrarle la llave a la República Popular China. O en Nueva York o en Los Ángeles, cuando regresa, se tiene planeado entrevistarse con el jefe de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy. Esto tiene irritado a la República Popular China. Y las consecuencias de esto la está por verse. Ella ya está en vuelo hacia América, hacia nuestro continente, a esta gira, y la certeza de que se va de entrevistar con McCarthy las tendremos en las próximas horas. Bien. Mientras eso está pasando, la crisis de Israel, Fernando, que amenaza la estabilidad de uno de los países más importantes de la región del Medio Oriente, por la tosudez de Netanyahu de querer reformar el sistema judicial para ponerlo en control del sistema político vía el órgano legislativo, ha movilizado a todo el pueblo de Israel, a la gran mayoría del pueblo de Israel, incluyendo militares. Y se ha convertido en un problema de seguridad, a tal punto que el presidente mismo le ha dicho a Netanyahu que retire, que tenga la valentía de retirarlo. El presidente Netanyahu ayer, además recuerde que con Netanyahu se han hecho 5 elecciones en Israel. Sí. ¿Y qué es lo que él persigue? Protección. Netanyahu, frente a todo lo que está ocurriendo, suspendió el debate y en este momento hay una comisión presidida ahora por altos funcionarios, entre ellos el presidente Herzog, para buscar una salida a esto que ha creado el señor Netanyahu. Y veremos en los próximos días qué sucede en Israel, amenazado ahora por huelgas generales, por movilizaciones gigantescas en contra de él. Eso es cuando los dirigentes no tienen una lectura correcta de lo que piensa su pueblo. Él pensaba que esto era, porque siempre, ustedes que han estado por allá, tanto los palestinos como los israelitas utilizan la guerra como un elemento de distracción. Exacto. Esa es la verdad. La guerra le conviene a ambos bandos. Todo el mundo blofea ahí. Entonces, cuando eso está, él metió creyó que la seguridad se iba a imponer por encima de la vida política, pero los israelitas están defendiendo la democracia. Y ahí se enfrentan. Igual que está pasando en Francia, las manifestaciones bajaron ayer, los disturbios bajaron ayer, y el presidente Macron llama a los sindicatos a conversar. Cuando uno trata de hacer reformas de esta naturaleza, tiene que tener un determinado nivel de consenso. Esos son otros los temas que vamos a hablar mañana del IBM en la Caja del Seguro Social. Cómo manejar este tema al menor costo social, pero con la mayor cantidad de cambios estructurales posible dentro de la capacidad financiera. Y en esto tienen la palabra los empresarios, los trabajadores, los jubilados, los que se van a jubilar, ¿no? Porque este es dinero que pertenece a la clase obrera, o a la clase asalariada, para darle un término más general, porque aquí hay empleados públicos también. Entonces, se da todo esto en el medio de las confrontaciones más complicadas. Las amenazas de Putin
de poner armas tácticas nucleares en Bielorrusia con el señor Lukashenko, testaferro de Putin, lleva a los Estados Unidos a decirle que no le va a entregar ninguna información a nadie de la cantidad de armas atómicas que tiene. Y ahora Putin dice que él no se ha salido, pero sí se salió. Y eso lleva a que la guerra de Ucrania se ha elevado a 2 niveles más. Uno, la cantidad de armas nuevas de alto poder de fuego y de precisión que está llegando a Ucrania de los países occidentales, y la invitación que el presidente Zelensky le ha hecho a Xi Jinping que visite Ucrania. No creo que vaya, porque esta jugada era una jugada para buscar espacio con Rusia, que se acabó, se cerró. Y Putin responde con amenazas nucleares. Es una guerra que está perdiendo en el territorio, gane, pierde, y si pierde, pierde 2 veces. Ha llevado a Rusia a un estancamiento, ha llevado a Rusia a una quiebra, ha llevado a Rusia a un camino sin salida. Intenta arrastrar ese camino a una de las grandes potencias del mundo, que es la República Popular China. Por otra parte, Japón responde a la agresividad rusa en el mar precisamente, en el mar de la China, responde con ese lanzamiento de misiles. Con armarse. Y se va la presidenta de Taiwán, viene a los Estados Unidos, y esto crea un ajedrez. Un ajedrez. En medio de todo eso, usted sabe lo que dijo Donald Trump ayer, que a él le bastaba, si gana la presidencia, 24 horas para acabar con la guerra de Ucrania. Miren las salvajidades que dice este caballero. Bueno, 24 horas porque él es amigo de Putin y amigo de señor Zelensky. Como si esto se tratara de un problema de ser amigo o no. El gran deal maker que se crea él, el gran hacedor de trato. Cuando era presidente no logró ni siquiera bajar los medicamentos de los Estados Unidos. Y lo que hizo fue sumir a la OTAN en una crisis estructural. Y la revivió Putin con su intervención. Hoy la OTAN es más poderosa, más grande, incluso ahora con Finlandia. Y va a ser con Suecia. Y con Suecia. Y además de eso, en la guerra de Ucrania ha demostrado las grandes debilidades que produce la corrupción en la estructura militar rusa. Entonces ahora estamos frente a un problema más grave. La República Popular China ha llamado a la calma, ha llamado a bajar las tensiones y el uso de armas nucleares. Pero China tendría que mostrar algún punto de ser negociador y va a tener que hablar con Ucrania de una u otra forma. No hay forma de negociar si usted habla con una sola de las partes. Claro. En este marco complejo de nuestra región, en este marco complejo, ¿por qué a nosotros nos interesa esto? Porque nosotros somos parte del esquema mundial, del canal de Panamá que une a 2 océanos, pero además estamos ligados al mundo por todos los puertos que nosotros visitamos, por toda la carga que pasa por nuestro país. 5% del comercio del mundo es por Panamá. Entonces eso nos da a nosotros una posición geográfica importante. Entender la complejidad de nuestros vecinos nos lleva a nosotros hasta poder entender la nuestra, porque nunca como antes la política ha sido tan compleja. No hay nadie que le pueda decir a usted con certeza, con niveles de certidumbre aceptables, lo que va a pasar en el futuro. Entonces tenemos que estudiarlo día a día. Mire nada más, y voy a terminar con esto. Ayer escuchaba yo el discurso del presidente Gabriel Boric de Chile. En una forma enfática, dijo el presidente Boric: yo, junto con mi ministra del Interior y el ministro de Seguridad, voy a hacer operativos con los carabineros en las áreas de máxima seguridad para que todo Chile sepa que el presidente de la República respalda a sus carabineros. ¿Usted se imaginó ese discurso en manos de este joven presidente que hace unos años y hace unos meses antes de ser presidente del otro lado estaba en el otro lado? Y es por eso que nosotros en Panamá, frente a los problemas de seguridad, nosotros tenemos que respaldar a nuestra policía ante la ola de criminalidad. Nosotros no podemos dejar a los policías a la merced de los celulares,
nosotros tenemos que protegerlos porque cuando ellos salen a una misión a la calle, ellos salen a la vida o la muerte. Entonces, si ellos no se sienten protegidos, no nos van a defender. Fíjense lo que acaba de pasar en Chile. Les recomiendo que vean ese video. Al presidente rodeado de sus ministros y de los carabineros. Porque Chile vive hoy, entre las múltiples crisis que vive, una crisis de seguridad. En ese marco, vamos a hablar sobre Panamá. Vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, Fernando, políticamente. El proceso electoral, vienen las movilizaciones de Semana Santa, pero están ocurriendo cosas políticas a una velocidad asombrosa. Y vamos a hablarle un poco sobre esto que dijo el señor Rodrigo Noriega. ¿Ah? Les voy a leer algún párrafo para que usted se vea. La falta de capacidad o de comprensión que tiene este muchacho del contrato que dice que se leyó. No estoy seguro. No sabemos.